Muy buen día a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Bueno, este video quiero dedicárselo a mi papá. Como ustedes sabrán, hace unos días mi padre pues falleció y la verdad pues estas fechas de diciembre para mí han sido fechas bastante, para muchos de nosotros que estamos fuera de nuestras familias, que estamos lejos. Y a veces son días deprimentes, ¿no? Porque nos recuerda cuando estábamos juntos, cuando hacíamos cosas juntos, que eso es lo que nos mantenía, ¿no? Las tradiciones. Entonces, me ha mantenido bastante ocupado el trabajo y eso es lo que me ha ayudado bastante porque en estos días depresivos. Quiero darle las gracias a todas las personas que me felicitaron o que me dieron, o sea, por la feliz Navidad, próspero año, por ese tipo de cosas. Y también para quienes me dieron el pésame. Muchas gracias a todos ustedes. Me enteré por mis hermanos que a mi papá mucha gente lo conoce y por lo menos ese día, ¿no? Que murió, fueron a dar el pésame y pues yo les agradezco a esas personas, ¿no? Me hubiera gustado que por lo menos pusieran el móvil y en ciertas ocasiones yo estuviera por lo menos viendo a las personas que iban, pero no fue posible. No están acostumbrados a ese tipo de tecnología y en el panteón me decía mi hermano que no permiten grabaciones. Bueno, no pasa nada. Quería comentarles que fue el día 30 más o menos. Yo había terminado de trabajar y tuve un sueño bastante extraño, bastante raro. En ese sueño estábamos tres personas, o sea, en línea, que era mi papá, yo en medio y mi hijo, o sea, los tres varones en línea. Y que estábamos como conviviendo en un camping, un tipo camping, ¿no? En un pueblo, un lugar aislado. Pero como mi hijo y yo fuimos parte de una secta, que en ciertos países no se les puede llamar secta, pero su comportamiento es sectario. Es un corporativo estadounidense que controla la vida de sus adeptos. Entonces es como una religión, o sea, es una corporación disfrazada de religión. Y le ordena a sus miembros que cuando expulsan a alguien, que no le hablen, que le den muerte social. Entonces, a la persona que expulsa, si quiere volver, o sea, si acepta, ¿no? La expulsión, entonces debe evitar que le hablen. O sea, si alguien se le acerca, decir, no, no me puedes hablar porque estoy expulsado. Y según las normas de estos estadounidenses, estos líderes estadounidenses, si la persona no vive en tu casa, pues tienes que evitar todo contacto por mensaje de texto, por WhatsApp, por correo electrónico, lo que sea. Que ahorita en ciertos países lo están negando, porque, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Se formó una asociación de víctimas de personas que han sufrido por ostracismo. Esto lo llaman ostracismo, donde obligan, ¿no? A la persona que sale expulsada a que diga, no, no me hablen. Obligan a la familia a no hablarle. Hay escritos en sus estatutos que están en el libro de los ancianos, en el libro organizados que tienen todos los publicadores. Lo dice claramente, ¿no? No les debes hablar. Aunque ahorita están cambiando las normas. Aquí en España están negando, o sea, están mintiendo ante los tribunales que ellos no hacen eso. Que si alguien no decide hablar con otro es cosa personal, cuando existen escritos, ¿no? Entonces aquí en España la organización demandó a la Asociación Española, pero perdieron porque hubo muchísimos testimonios
donde demuestran y dicen, no, efectivamente, a mí mis hijos no me hablan, mis padres no me hablan, lo tienen prohibido, no me hablan en el trabajo, o sea, cosas de esas, ¿no? Entonces, por eso quería explicar, porque estuvimos bajo esa corporación disfrazada de religión, y yo como expulsado estoy obligado a decir no me hablen y aceptar que no me hablen, aceptar que estoy como muerto socialmente, o sea, no físicamente, pero socialmente sí. Y en el caso de mi ex esposa y de mi hijo, están obligados a no hablarme, tienen prohibido, porque están dentro de esa secta, de esa corporación. Entonces, en ese sueño, estábamos como en ese tipo camping, ¿no? Cada uno en su tienda, y mi hijo podía hablar con mi papá, yo podía hablar con mi papá, porque mi papá nunca fue de ninguna de este corporativo, no fue de esta corporación estadounidense, nunca. Entonces, según las normas, ellos tienen que dar una imagen ante las personas que no son del corporativo para que entren. Entonces, mi hijo hablaba con papá, yo hablaba con mi papá, pero entre nosotros no podíamos hablarnos. Pero en el sueño, de repente mi padre sale de la tienda y, y ve a mi hijo a la distancia y le hace así, adiós. Y me ve a mí salir también, ¿no? Pero ninguna palabra, nada. Simplemente así, adiós. Y se fue hacia un sitio, un camino angosto, y lo perdimos de vista, ¿no? Pero es esa sensación que pierdes a la persona y sientes que no la vas a volver a ver jamás, nunca. Y en ese sueño, pues mi hijo estaba así a la distancia y estaba yo y nos mirábamos a lo lejos, pero no podíamos hablarnos. Fue un sueño bastante extraño. Bueno, esto refleja la realidad, ¿no? Lo que ya expliqué ahorita, lo que ocurre, ¿no? Que él podía hablar con su abuelo, yo podía hablar con mi papá porque él no fue de la corporación, pero entre mi hijo y yo no podemos hablar. Entonces es algo absurdo, ¿no? Bastante absurdo que por una secta, por las normas de unos hombres que ya dijeron que se equivocan y que han estado corrigiendo muchas dogmas que ellos dan porque dicen que se han equivocado y que los perdonemos porque se equivocan. Entonces es absurdo que le prohíban a un padre hablarle a su hijo y a un hijo hablarle a su padre, por la simple razón de que no quiere ser parte de la corporación. Entonces, yo estoy dispuesto, ya lo comenté en un video, a volver a esa corporación, a esa secta, para poder hablar con mi hijo. Y estoy dispuesto. Pero en el fondo creo que a lo mejor mi hijo quiere ser liberado también de la secta para poder hablar conmigo. Creo que en el fondo, pero no puede, porque es bajo el techo de la mamá. Y la mamá está metida en esa secta, está bautizada, simbolizada. Y creo que mi hijo aún no. Yo alcancé a decirle que no se simbolizara, porque es como firmar un contrato. Que terminara la universidad, porque la universidad te abre la mente, te abre muchas cosas, te forja un criterio propio. Entonces yo tengo la esperanza de que él quiera liberarse y algún día poder hablar. Entonces, ese sueño me sonó bastante raro, extraño, porque llevo muchos años que por circunstancias, yo a veces podía ver a mi papá o escucharlo cuando estaba en videollamada con mis hermanos, con mi tío, con mi abuela, bueno, con uno de mis hermanos. Yo a veces lo escuchaba, ¿no? Pero tiene un buen tiempo que no pude hablar con mi papá hasta que me vine a España, ¿no? Nos despedimos, vine para acá, pero por circunstancias, ¿no? O sea, yo con él podía hablar, pero es como cuando vas caminando, estás distraído y alguien te hace así en el hombro, ¿no? Te zarandea. O sea, entonces, no sabía que en ese momento que tenía ese sueño, mi padre estaba muriendo.
no lo sabía. Y son cosas bastante raras o extrañas que ocurren. Por ejemplo, cuando viene un tsunami y los animalitos corren hacia zonas altas, y la pregunta es cómo lo saben, si son seres irracionales. ¿Cómo lo saben? Es que la naturaleza tiene su propio mecanismo. Las hormigas, ¿cómo saben? O las cucarachas, ¿no? ¿Cómo va a haber un temblor unos segundos antes de que ocurra? Dicen que es por instinto. Así le llama la ciencia, por instinto. ¿Cómo puede usted verme en este momento, ver mi cara, escuchar mi voz? Bueno, por algo que se llama Internet. O sea, todo tiene una explicación. Entonces, ese tipo de sueños, muchos nos han dicho que, nos han enseñado que es obra de espiritismo, que es obra de Satanás, pero no tiene nada que ver. Yo creo que la naturaleza tiene sus propios mecanismos, porque ya me ha ocurrido con otros familiares cuando están muy enfermos, siento una necesidad de verlos, de hablar con ellos, de ir donde están ellos. Me pasó con mi madre cuando la atropellaron, nadie me quería decir nada, pero hice todo lo que estuvo a mi alcance para ir a verla. Y me pasa con algunas personas con las cuales siento cierto apego, ¿no? Por ejemplo, a veces le hablo a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Simplemente para que sepa que estoy preocupado, ¿no? Y ya la persona a veces me dice, no, pues estoy pasando por una situación difícil, gracias por llamar o gracias por hablar, pero son mecanismos que la misma naturaleza tiene. Y vuelvo a repetir que no tienen nada que ver con espiritismo, con Satanás. Satanás no existe. Eh, son las religiones las que nos intentan manipular a su conveniencia, pero son cosas que la naturaleza pone ahí y que a veces no las desarrollamos, no las explotamos. Pero ¿cómo es que animalitos, o sea, puse el ejemplo, ¿no? ¿Cómo saben que vendrán tsunamis si no saben, si no tienen mecanismos para ver más allá? Pero lo saben. Las hormigas lo saben cuando viene un temblor. Entonces, ¿por qué los humanos no podemos explotar ese tipo de cosas, no? Bueno, pues mi familia, como sabe que pasé por una situación bastante difícil, en donde yo intenté el suicidio, donde pasé por una depresión muy grave. Cuando hay una mala noticia no me la quieren decir. Y yo los entiendo y los comprendo y se los agradezco porque lo hacen con bien. Y, y resulta que yo lo tomo así. Y yo se lo comento para, no para que, obligarles a que lo crean, ¿no? Lo va a creer quienes han pasado por la experiencia. Siempre lo repito, cuando comento algo, algo extraordinario, algo paranormal, las personas que han pasado la experiencia pueden decir, no, pues a mí me pasó algo parecido, ¿no? Y hay personas que jamás en la vida les pasa algo o jamás pueden ver esas cosas. Entonces, yo sentí y lo tomo que como que mi padre en ese momento se vino a despedir de mí. Por eso lo puse en ese post. Mi padre se despidió de mí. Más al rato, pasando las horas, me entero por alguien que jamás habíamos hablado en la vida. No me acuerdo si hemos hablado. A lo mejor algún saludo. La persona que conocí desde niña, pequeñita, hoy es una persona mayor, me dio la noticia. Entonces me lo comprobé, le mandé mensaje a mis hermanos, les pregunté dónde lo iban a velar, porque como no tenemos religión, no tiene religión mi familia, pues ya no se le hace misa, no se le hacen rezos, no se le pone velas ¿cómo le llaman? A la caja de muerto. Se le puede llevar flores, sí, se puede llevar flores, porque aunque no somos parte de la corporación o ninguno ya es parte del corporativo, pero se queda, ¿no? O sea, a veces salimos, pero no sale de nosotros la corporación, ¿no? Las normas. Entonces uno cree que es malo. Entonces no hubo nada de eso. Estuvo, me parece que un día o dos en mi casa, allá con mis padres. Al siguiente día se enterró, me parece que fue el 31 si no me equivoco, a la 1 de la tarde. Este, quiero comentarle también a mis familiares
Yo ya había avisado que quiero ir a México y comencé a ahorrar un dinerito ahí para poder ir. Y afortunadamente, pues eso sirvió para ayudar a mi hermano a poder cubrir algunos gastos de mortorios. Y yo le digo a mi hermano, pues yo voy a seguir ahorrando porque voy a volver, voy a ir para allá. Entonces, yo me siento bien porque siento que cooperé con algo. O sea, todos ahí se acostumbra a cooperar, a echar una mano entre todos. Y no es como aquí en España que se acostumbra, que también ocurre en México, ¿no? Pero se acostumbra que a los viejitos su pensión los meten a un asilo. Aquí llaman residencia y con su pensión el asilo se queda o la residencia con el dinero y los atienden ahí. Ahí fuera de la familia, ahí mueren lejos. Pero qué bonito es morir cerca de la familia, ¿no? Eso es lo bonito. Entonces yo le digo a mi familia que no se sientan culpables. Hicieron todo lo posible, lo que estuvo a su alcance, todos y cada uno, por cuidar a mi papá, por atenderlo. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Yo aprendí a no tener remordimientos de conciencia. Ellos, yo creo que pensaron que yo me iba a enojar con ellos porque mi padre murió, pero mi padre ya le habían dado algunos infartos y estaba enfermo, ya era de esperarse. No se desea que nadie muera. Si pudiéramos ser eternos, excelente, pero son pérdidas, son seres humanos, son vidas que se pierden, conciencias que se pierden y jamás las volvemos a recuperar. Entonces, no quiero que se sientan culpables porque ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance por estar ahí. Y yo no me siento culpable también porque yo quería ir, comencé a ahorrar. Por ciertas circunstancias no pude viajar, pensaba viajar en marzo de este año que entra, pero tengo circunstancias que no voy a comentar aquí que no he podido y no puedo hasta después de esa fecha. Entonces, yo les comenté, no, yo quiero ir específicamente, o sea, quiero ver a muchos, a todos, pero quiero que mi hijo sepa que voy a estar ahí para que él tenga la oportunidad de ir a verme, si él así lo quiere. Si lo quiere, si puede, ya que la corporación está cambiando la norma, ya está dando permiso de que ellos puedan hablar con nosotros, con los expulsados, con los padres que estamos muertos socialmente. Ya les está dando el permiso, ya hay una publicación ahí donde dice que los lazos familiares no cambian, ni cambia el trato familiar, o sea, entre padres e hijos no cambia. Sí cambia el trato espiritual, o sea, ya no se puede hablar cosas del corporativo, pero sí se puede tener el mismo afecto, ¿no? Entonces yo espero que mi hijo entienda y que mi padre murió a los 71 años, yo tengo ya 51, me lleva 20 años. Entonces yo a lo mejor pienso, creo que voy a vivir hasta los 70 también. Queda menos de 20 años, que en esos 20 años aún podemos mi hijo y yo hablar. Por eso lo del sueño, ¿no? Entonces yo pensaba ir a México, había pensado comprar una silla de ruedas porque mi padre no quiere decir, dijo que no quería silla de ruedas, ya no podía caminar, por lo que me comentan. Pero yo pensaba llevarles la silla de ruedas y animarlo. Mira, papá, vamos a ir al parque, sacarlo por el barrio y llevarlo, que se comiera algo, porque él era así muy goloso. Algún antojo. No que le hiciera daño, pero algún antojo. Pasar un buen rato con él también. Pero muchas veces los planes no salen como uno quiere. Y mi padre pues se adelantó, que no pudo aguantar otro año más. Un día antes del 31 murió. O sea, un día antes de que terminara, finalizara este año, pues mi padre falleció. Parece ser que a veces en vida no hay hijos buenos, a veces no hay padres buenos. Siempre estamos mirando los defectos, siempre nos estamos complicando la vida. A veces no existen también hermanos buenos, hermanas buenas, siempre hay problemas.
A veces he visto en ciertos lugares donde por la herencia, ¿no? A veces mueren los padres y los hijos se dejan de hablar, se pelean, se golpean, se lastiman, se demandan. ¿Y qué pasó, no? ¿Qué pasó con ese lazo de sangre? Y mi abuelita nos ha inculcado mucho a nosotros que cuando tengamos un problema nos apoyemos, no solamente entre hermanos, sino entre primos, entre familiares. Nos lo ha inculcado. Y yo espero que nosotros tengamos eso, ¿no? Y yo tengo una hermana, por la cual no me hablo, porque por motivos de salud mental mías, siempre que había una conversación, siempre había un reproche de su parte, siempre descargaba sus problemas conmigo. Entonces, yo decidí seguir el consejo de los psicólogos de que aunque fueran familiares, cortar el trato, ¿no? Por salud mental. Y yo sé que ella mirará este video y por favor le pido que a su edad cambie. No es bueno que entre hermanos nos estemos peleando, que nos reprochemos cosas que no se pueden hacer, que descarguemos nuestra ira, nuestros problemas, nuestros malos humores, o como hoy en día puse el ejemplo, ¿no? Que a veces hay gente como carros de basura que quieren arrojar tu carro de basura a tu coche que va limpio, ¿no? Y no es así. O sea, aunque sean familia, no es así, no debe ser así. Entonces, la basura se tira donde debe estar, en un sitio específico, pero no con un familiar. Entonces, pues yo espero que algún día nos podamos volver a hablar, que yo pueda recuperar también la amistad con mi hijo, poderme hablar con mi mujer también, que, que yo ofendí a muchas personas, pues desde aquí les pido perdón, familiares, amigos, que mi padre en vida también ofendió a muchas personas por su forma de ser, pues él ya no está. En su nombre yo pido perdón y pido disculpas. Yo de mayor entendí muchas cosas que a veces las personas, y en este caso lo haré de mi padre, no hacen las cosas tanto por maldad. Y voy a poner un ejemplo, no es un reproche, es un ejemplo, una anécdota. Un día mi hermana se acostumbraba a bañarlos o echarlos en tinas y parece que el agua de la tina no estaba caliente, estaba fría, o sea, era tibia, pero tirando más a frío, ¿no? Entonces mi padre calienta agua y casi hirviendo, va corriendo rápido y le tira el agua a los pies o las piernitas de mi hermana, así en la parte de abajo. Y claro, pues que la quemó. Y nosotros, papá, ¿pero por qué hiciste eso? Pues porque tenía frío. No, papá, pero es que eso se echa en el agua, no se echa en el cuerpo. Mi hermana tuvo quemaduras muy fuertes. O sea, no digo que sea reproche, sino simplemente pongo como ejemplo para que vean que hay personas que su capacidad mental no les da. Y mi padre me parece que solo cursó hasta tercer grado de primaria. Sabía leer, escribir, pero le costaban las matemáticas, le costaban todo lo demás. Yo tengo un compañero ahorita en la actualidad de trabajo que también le cuesta mucho las matemáticas. O sea, intento adaptarme, ¿no? Si yo le digo al compañero, mira, bájame sacos de harina de tal, 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 lo hace. Mira, sácame tal masa de... A veces se le olvida, ¿no? Por ahí, pero se lo tengo que repetir y lo hace. O sea, pero si yo le digo, mira, em, vamos a sumar esto, restar esto y hacer esto al otro, le cuesta. O sea, le cuesta retener. Entonces, digo yo que hay personas que hacen ciertas cosas no porque tengan maldad, sino porque a veces su intelecto no les da nada más. O sea, ¿cuántas personas que nos decimos que hemos tenido logros académicos no hemos cometido también errores? Por eso digo que yo pido un perdón, una disculpa si mi padre ofendió a alguien. Y muchas veces no se hace
por maldad. Bueno, cosas buenas que yo pude recordar de mi papá. Todos los padres tienen carencias. A veces no saben ser buenos papás, pero yo aquí no voy a hablar de nada malo. Simplemente voy a mencionar una anécdota buena. Recuerdo cuando éramos niños que éramos bastante pobres. Y me acuerdo que un día de los Reyes, todos los niños amanecieron con sus regalos, con sus juguetes. Y creo que mi papá en ese tiempo no tenía trabajo, porque mi papá a su edad podía ser un maestro albañil, pero vuelvo a repetir, su intelecto no le daba. Él siempre trabajó con peón, si hubiera trabajo o no había, o sea, le costaba, ¿no? Entonces creo que él sintió mal, se sintió mal porque todos los niños tenían sus juguetes menos nosotros. Bueno, pues pasó el día 6, pasó el día 7 y me acuerdo que llegó mi papá solamente existíamos mi hermano y yo, mi hermano Alejandro y yo, Alex y yo. Vino con dos carritos, me acuerdo que era una camioneta, para mí una camioneta de color verde. Bueno, cuando yo era niño era así. A lo mejor ahorita era más pequeña, ¿no? Pero era así para mí. De color verde con un rejillado amarillo como si fuera de esas camionetas que son para cargar animales o llevar hierbas. Y a mi hermano le trajo una blanca. Me parece que la de mi hermano era así como una ambulancia. Pues nos pusimos contentos y alegres, ¿no? No recuerdo qué edad tenía yo, si tendría 9, 10, 11, no me acuerdo qué edad tenía. Pero yo me acuerdo que a esa edad me pude dar cuenta de algo que me conmovió, porque yo sentía que mi padre no me quería. Pero yo recuerdo que que observé el brazo de él y aquí en su brazo tenía una cosita blanca. Entonces me di cuenta que lo que mi papá nos trajo, porque desde el principio nos dijo que los reyes no existían, nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Que los reyes eran los padres, porque nos pensábamos que nos portamos mal, como a los demás niños que se portan peor que nosotros, están regalos y nosotros no. Entonces me di cuenta que mi padre había vendido su sangre, vendió su sangre para podernos comprar esos juguetes. Entonces, son de esas ciertas cosas, o sea, ciertos detallitos que te das cuenta que aunque el papá no tiene ese intelecto, que aunque el papá te demuestra no, que no tiene interés, para nosotros en la casa, nuestro padre era como tener un adolescente. Imagínense, nosotros éramos niños, nos estamos desarrollando, no tuvimos la figura de ese padre protector, de ese padre que aconseja, y aún así quienes lo tienen a veces no lo saben apreciar. O sea, nosotros como si tuviéramos un niño adolescente ahí, siempre, escuchando música, acordándose de todos los amores que mi padre había tenido. Que no lo digo como reproche, sino porque a mi padre, como vuelvo a repetir, en el barrio lo apodaban el Caras, porque en su juventud era un galán. Tuvo muchísimas novias. Y me acuerdo que me decía, hijo, yo tengo miedo de que algún día te cases con tu hermana o con tu media hermana, dice, porque, dice, yo en tal parte me contaba, ¿no? Tuve una novia y tuvimos una hija. Y siempre que tuvimos una hija o un hijo, siempre me contaba, ¿no? Y me acuerdo que ahí a los chicos del barrio, siempre les decía, tú eres mi hijo, el hijo de mi primer amor. Aunque no fuera cierto, pero mi padre se los decía, ¿no? A algunos les causaba risa, a otros les hacía enojar, cosas de la vida. Yo tuve una compañera de trabajo, una chica rubia de Buenavista, que llegó a trabajar en un lugar que se llama Pangara. Pues ella se dio cuenta que era mi papá, o sea, no me acuerdo si algún día lo acompañé a comprar pan, pero lo presenté, no es mi papá. Entonces mi papá se enamoró de ella. Y de broma, siempre cuando llegaba mi papá a comprar pan, le gritaban, sal que está ahí tu viejo, ya llegó tu novio.
Claro, la chica más o menos era muy joven, podía ser su hija. Pero así muchas personas conocieron a mi papá, que las cosas buenas, que era una persona comedida, a veces cargaba pesos que no eran para su cuerpo, pero lo hacía. Yo creo que él quería sobresalir o quería demostrar que él puede. Y esa era su forma, ¿no? Cargar pesos, que a la larga creo que le hicieron mucho daño. También la costumbre era ducharse con agua bien fría. Y él siempre decía, es que yo soy una persona muy limpia. Por eso me ducho con agua fría, me baño con agua fría. Entonces, pues eso nos queda de recuerdo, ¿no? Nos queda de recuerdo. Y vuelvo a repetir que agradezco muchísimo a mis hermanos que hasta el final lo tuvieron ahí, al final lo cuidaron. Yo casi tuve en mis brazos a mi abuelo cuando murió, pero él murió al lado de mi abuelita. O sea, no de la mujer de él, sino de la mamá de mi mamá. Mi abuelo, le estoy hablando del papá de mi papá. Él murió con ella, con mi abuelita. Pero antes de que muriera, él me dijo, hijo, yo quiero que me saques de aquí. Lo tenían entubado por todas partes, porque él quería morir con la familia. Y afortunadamente mi padre, pues murió ahí en casa, con la familia, por lo que me cuentan, y eso sí que me da tristeza, y estoy siendo bastante fuerte al decirlo, fue que él mencionó mi nombre. De hecho, esta personita que me confirmó su muerte, me confirmó porque vuelvo a repetir, siento que él me avisó que se iba horas antes. Y dijo que él había gritado mi nombre. O sea, él quiso que todos sus hijos estuvieran ahí con él. Y y bueno, pues yo les agradezco que hayan estado ahí, porque como todos queremos morir así, no en una residencia, no en un asilo solos, con personas que no son de la familia, que están ahí porque les pagan, que a lo mejor tienen vocación, pero no son sangre de uno. Pero morir ahí con la familia, es cierto que van a llorar, pero van a llorar de todas maneras, porque las personas se pierden. Ahora, yo en la actualidad dejé de creer en partes de la Biblia, pero aún sigo creyendo en partes de la Biblia. He dejado de creer en las religiones porque manipulan, pero no he dejado de creer en Dios. Pero no creo en el Dios que enseñan las religiones. Esa es la diferencia. Yo ahorita puedo entrar a una iglesia católica sin ningún problema, sin que la conciencia me afecte. Puedo ir a un templo evangélico, puedo ir a un templo musulmán, islámico, lo que sea, entrar y salir sin ningún problema. Pero yo no quiero pertenecer a ninguna secta, a ninguna religión. Pero tengo mi criterio propio, ¿no? Por ejemplo, yo en el sueño en ese que comenté, al ver que mi padre se perdía entre esa vereda, sentí que jamás volvería a verlo, porque hay a veces experiencias de personas que vuelven o que se manifiestan mediante una aparición, un contorno de una nebulosa, y le llaman fantasma, ¿no? Son personas que no se han ido, no se han querido ir, pero siento que mi padre se fue, está en un sitio mejor. ¿En qué partes de la Biblia creo? Bueno, la Biblia cuando habla de la muerte te enseña que no se van al infierno a ser atormentados por toda la eternidad por algo que hayan hecho por su corta vida que tuvieron, porque es injusto. La Biblia enseña que no existe el infierno, aunque las religiones lo utilizan. Lo que la Biblia enseña es que, y ahí sí en esa parte estoy de acuerdo, hay uno de los salmos donde dice que cuando una persona muere, son salmos y un libro de Eclesiastés, capítulo 9 versículos 5 y 10, dice que sale su espíritu, que al salir el espíritu, ese espíritu vuelve a Dios, pero la persona, sus pensamientos perecen. En ese día todos sus pensamientos mueren, o sea, perecen, dejan de existir. Si la persona se hizo bien o hizo mal, es como si nunca lo hubiera hecho. Y va a quedar en la memoria de las personas que vivan
hasta que mueran. Quedarán sus recuerdos. O quedan, por ejemplo, ahorita como estoy haciendo este video, ¿no? Hasta que desaparezca YouTube, hasta que pues, desaparezca Facebook y se inventen otras cosas, hasta ahí quizás va a aparecer estas palabras, esta imagen mía. Y si yo llego a morir, en la mente de mi familia va a estar, pero yo si llego a morir, mi espíritu vuelve a Dios, pero los pensamientos, las las acciones buenas se quedan mientras la gente viva, pero la conciencia es la que desaparece, ¿no? Aunque en eso estoy en duda si la conciencia desaparece o no, porque la conciencia puede ser algo tan pequeñito. Por ejemplo, ustedes han visto chips chiquititos, ¿no? Que te pueden almacenar hasta, si no me equivoco, más de 500 gigas, si no me equivoco, ¿eh? Que le llaman ya tera o terabytes, algo así. Y la tecnología va a seguir desarrollando tecnología que en cosas tan chiquititas así, almacenes imágenes, videos, muchísima información. Entonces, por eso digo que el cerebro, aunque es un cerebro, digamos, algo grande, es un órgano grande, pero hay ciertas partes que almacenan. ¿Por qué a veces nosotros tenemos ciertos recuerdos de lugares y de personas que jamás hemos visto y ni hemos visitado? Bueno, porque así como yo tengo las cejas de mi abuelo, un ejemplo, ¿no? Las orejas de mi abuelita, la nariz de mi bisabuelo, también tengo recuerdos de ellos. O sea, la genética no solamente te hereda rasgos, te hereda recuerdos. Por eso llegas a ciertos sitios y dices, ah, pues yo reencarné, aunque tampoco lo descarto, ¿no? Porque ha habido experiencias de personas que en lugares, en circunstancias excepcionales tienen recuerdos de cuando estuvieron en otra vida. Y ya desde niños ya saben matemática, ya saben historia, ya saben el nombre de las personas. O sea, son datos excepcionales, circunstancias excepcionales. Y yo digo que el universo es tan enorme, es tan infinito, que todas las posibilidades existen. Ahora, el libro de Isaías 40:26 dice en esa parte, que yo estoy de acuerdo con eso, que Dios es energía dinámica. Dios es pura energía. Por ahí hay debates de que dicen, no, es que Dios es tres personas en una y una en tres. No, que Dios es uno solo. A veces se imaginan a Dios como un hombre que está ahí mirando así, que te está vigilando hasta en el interior de tu cuarto, pero te está viendo enojado a ver qué haces malo para condenarte. Pero no, Dios no es así, Dios es una energía. Y lo dice ahí el texto. Estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Isaías 40:26. Dios es energía dinámica. Es energía que mantiene al sol vivo sin que se apague. Entonces nosotros los seres humanos, cuando morimos, el espíritu es esa energía que vuelve a él. Él es la fuente de esa energía. Entonces, como él es la fuente de esa energía, se la puede dar en cualquier momento a cualquier otra cosa o a cualquier otro ser en cualquier parte del universo que esté. Y muchas veces creo yo, porque tengo que morir para saber que la conciencia se olvida, desaparece la conciencia. El texto que dice que cuando mueren ese día perecen sus pensamientos es porque la conciencia desaparece. Entonces, esa energía que forma parte ya de otro cuerpo, de otra cosa, algún animal, alguna planta, pues no lleva esa conciencia, o sea, tiene otra vida. Es como la energía eléctrica, ¿no? Si yo la energía eléctrica la tengo conectada a un ventilador y el ventilador deja de funcionar y a lo mejor conecto un calefactor ahí en vez del ventilador o un aire acondicionado o una televisión, pues comienza a funcionar con la energía que manda ahí.
para que me entiendan, ¿no? Para que me entiendan cómo la energía que nos mantiene vivos. Entonces, esas son reflexiones que he hecho. Ese es el criterio propio que tengo yo, que lo puedo ir modificando a medida que vaya teniendo más conocimientos, más experiencias, que yo no descarto y las cosas paranormales que me han ocurrido, sin que tengan que ver con espiritismo, sin que tengan que ver con Satanás. Em, Vuelvo a repetir que muchas religiones nos enseñan doctrinas que se equivocan, que están mal. La misma Biblia está equivocada en muchas cosas. Entonces, uno como ser humano debe tener su propio criterio, su criterio propio. Y bueno, ya para finalizar, pues le envío aquí un fuerte abrazo a mi abuelita, a mis hermanos, a mis amigos, a todas las personas que me felicitaron por fin de año, a todas las personas que me mandaron el pésame y pues simplemente que nos quede como lección, ¿no? Las personas que perdemos sentimos un gran dolor porque no podemos volver a verlas, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir sin ellas. Algún día nosotros vamos a ir para allá también, vamos a dejar de existir, es parte de la vida. Pero mientras vivamos, mientras nos queden unos cuantos años de vida, lo importante es no vivir con rencores, sino saber perdonar. Yo le he dicho a muchos, primero perdónate a ti mismo. Si te perdonas a ti mismo, vas a poder perdonar a todos los demás. Y si has cometido algún error, pide perdón. No seas orgulloso, orgullosa. Pide perdón, intenta remediar las cosas. Y si esa persona no te perdona, es cosa de ella. Tú ya hiciste lo que tuvo a tu alcance. Entonces, apreciemos la vida que nos queda. Intentemos vivir a lo mejor que pueda y aprendamos de estas cosas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Muchas gracias y pues un saludo, un abrazo a todos, donde quiera que se encuentren.